Margaret estaba pautada para esta tarde, pero dadas las condiciones tecnológicas y las de esta muñequita que está con aquel otro señor, estamos haciendo este movimiento para no quedarnos tan tarde esta tarde, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Margaret, por ser flexible y aceptar este cambio. Y pues, muchas gracias por haber venido a esta convocatoria, dado respuesta a esta convocatoria. Así que adelante. Bueno, muchas gracias primero a Laura por organizar el seminario y aceptar mis peticiones por hacerlo en alguna manera presencial después de 4 años, ¿no? Me hacía mucho falta venir y estar otra vez aquí presente, ¿no? Entonces, pues, los que estamos aquí un poco por mi capricho, muchas gracias. Y bueno, sí, o sea, todos estamos un poco desconcertados en qué buscabas con el seminario, pero de lo que yo he escuchado esta mañana, en realidad lo estamos resolviendo de manera muy similar y hay la ventaja de último en esta sesión, hay muchas conexiones en la forma en que lo hemos ido respondiendo, unos de una perspectiva más personal, otras de manera más amplia, ¿no? Yo lo fui pensando a partir de la idea de cómo sería una bibliografía anotada del Caribe, que corresponde y aquí conecto con lo que dijo José, nuestros como seminario, a veces más amplio, a veces más pequeño, de personas, de integrantes, ¿no? Una bibliografía anotada que muestra o de alguna manera encuentra los patrones comunes de nuestros diversos abordajes al Caribe, ¿no? Es decir, buscar nuestras rutas particulares y encontrar los puntos en donde convergemos. Y ahí lo interesante, y ya te retomo lo que dijo Pedro, pero lo voy a tomar más después también, pero de esas convergencias, por ejemplo, en algunos libros, Sidney Mintz o Alejo Carpentier, por ejemplo, pero como las perspectivas disciplinares que manejamos diferentes, los enfoques, mi lectura de Mintz va a ser diferente a la de Pedro, ¿no? Entonces, en estas rutas a través del Caribe van a haber libros que todos hemos leído, pero la gran riqueza de estas anotaciones a esta bibliografía anotada va a ser que la disciplina de cada quien o la razón de haberlo trabajado es diferente, entonces van saliendo lecturas distintas, ¿no? Eso es una cosa que me parece muy, muy útil de hacer este proceso, ¿no? También, pues la reflexión que hemos estado haciendo hoy, ¿no? De ver el devenir bibliográfico de nuestros trabajos, o sea, dónde empezamos y dónde estamos terminando, por dónde hemos pasado, es importante, ¿no? Agregué hoy 2 o 3 áreas más que creo que las propuestas de Laura puede incluir o sería de alguna manera importante porque no solamente nuestros estudios del Caribe desde México o desde Puerto Rico o desde donde hemos estado enfocados, y luego retomo la cuestión de Yucatán, no es solamente la bibliografía, pero el impacto de asociaciones de estudio, por ejemplo, sería muy importante, no sé si ya se hizo, pero me hace que no, recuperar la historia de la MEC y su impacto en nosotros, y lo mismo, pues en mi caso también en estudios, CSA, la Asociación de Estudios Caribeños, o LASA, en alguna otra manera que el Caribe para LASA siempre era un apéndice, pero ahí nos encontramos de vez en cuando, ¿no? Entonces el impacto de esas asociaciones, que es su aporte, que nos ha ayudado a hacer o no. Laura mencionó, por ejemplo, el encuentro con Margarita en Haití, ¿no? Eso creo que fue en el marco del Estudios del Caribe, del CSA, ¿no? Que ciertamente a mí me permitió poder ir a esas reuniones, me permitió ir a conocer lugares que si no
no iba a poder visitar, ¿no? Si no fuese en un marco académico, ¿no? Y ahí, pues obviamente, como lo mismo que nos pasa en este seminario, el encuentro con colegas especialistas, mentores, incluso esta posibilidad de ver, como decía Pedro, no acudes a una mesa no porque tú estás presentando, porque quieres escuchar a Claudio Díaz Quiñones, por ejemplo, ¿no? Que es, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no? Entonces, estas asociaciones creo que juegan un papel muy importante en nuestra formación, ¿no? Además, por supuesto, instituciones, ¿no? Otra cosa que surge de estos procesos, que también los colegas hoy han tocado un poco ese tema, son las cuestiones temporales, la diferencia generacional, ¿no? Entre todos los presentes aquí, por ejemplo, hemos empezado en diferentes generaciones y eso implica un diálogo distinto con las tecnologías, con las bibliografías disponibles, con el acceso a los textos, ¿no? El acceso a las bibliografías en los 80s y 90s era muy diferente a lo que es hoy, ¿no? Entonces eso también sesga, limita, excluye a veces abordajes que tal vez deberíamos haber tenido, ¿no? Y en otros casos te permite, otros tal vez había beneficios también, ¿no? Pero esos impactos generacionales y de tiempo, la relación con la tecnología, esos impactos creo que es otra cosa que se puede trazar con este ejercicio, ¿no? Pero bueno, ya yendo más a lo que era el propósito original, y aquí ya viene porque cómo empecé a trabajar Yucatán como parte del Caribe, o la mirada al Caribe desde Yucatán. Empecé en el año 1990, cuando entré a la Universidad Autónoma de Yucatán, y en realidad por coincidencias, o sea, había desde finales de los 80s el grupo, bueno, otra cosa que hay que decir primero. Entré a una nueva área en 1990. En 1988 se había formado una cuarta especialidad en la licenciatura de Ciencias Antropológicas, la licenciatura de Ciencias Antropológicas en la facultad, que era lingüística. Lingüística y era lingüística de 1988 a 90. Y en 90 agregamos literatura. Bueno, se agregó literatura para la generación 89 y 90, se agregó literatura, me parece. Y en el 90 entré a formar parte de ese grupo en lingüística y literatura. Los historiadores y antropólogos, había un grupo de historiadores y antropólogos en la facultad que desde finales de los 80s, a través de los nexos con la Universidad de La Habana, había empezado a estudiar la relación de Yucatán con el Caribe. Bueno, lo decía en el Caribe, pero en realidad era básicamente la relación Yucatán con Cuba, ¿no? En la práctica. Y era una relación intelectual muy importante, muy fecunda en esos años por decir, 87, 8 creo, hasta pues durante los 90, ¿no? Que duró esa relación, ¿no? Ellos su enfoque partía del modelo de la plantación y estaban viendo los paralelos desde la historia, como historiadores, la plantación y la articulación con la hacienda nequenera de finales del siglo XIX, marcando claramente que la posibilidad de relacionar hacienda-plantación solamente podía ocurrir en Yucatán a partir del caso del auge del Nequén, cuando empieza a funcionar la hacienda de manera similar al modelo de la plantación, ¿no? Por otro lado, los antropólogos estaban estudiando las migraciones, en particular la migración Yucatán-Cuba, Cuba-Yucatán, incluso desde tiempos prehispánicos, que es una parte que daba base a su proyecto. Episodios de la historia de Cuba y Yucatán en particular, de mediados del siglo XIX, con la expulsión de los prisioneros mayas de la guerra de castas que fueron llevados a Cuba y los impactos de eso
en la isla, ¿no? Entonces, pues yo que estaba yo en la parte de literatura pensé, bueno, si ya están trazando una relación de Yucatán con el Caribe desde la historia y la antropología, me planteaba ver si había alguna relación desde el discurso literario yucateco, ¿no? Entonces, esto fue mi incursión un poco para dialogar con ellos y hacer, pues hacer mis interrogaciones sobre qué era este discurso literario yucateco, que era en ese entonces consideraba Yucatán básicamente como una isla. O sea, los estudios disciplinares en Yucatán consideraban a Yucatán como un espacio muy cerrado. Todavía estaba muy aislado de la República también. A mí me decían, México, ¿por qué quieres ir a México? No, vamos a Cuba. Era mucho más fácil ir a Cuba que venir aquí. Solo en los 70 se hizo la carretera, en los 50 el ferrocarril, ¿no? O sea, había una historia de aislamiento y hacía que muchos de los estudios, incluso los programas de las licenciaturas, estaban enfocados exclusivamente en Yucatán, ¿no? Entonces, en realidad, ahora que lo pienso, esa apertura hacia el Caribe fue un acontecer muy particular en la historia de la facultad, porque era de las pocas veces que los estudios antropológicos se abrían a otro espacio, a otro territorio que no fuese hacia el interior de Yucatán y la historia maya en particular, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a jugar con la literatura, ¿no? Con los escritores y principalmente del siglo XX en ese entonces. Entonces, bueno, tenía que pensar varias cosas, había varias variantes, la relación de la literatura yucateca en relación a la nación mexicana, si se puede hablar de algo diferente a la nación mexicana, ¿no? Y luego ver, bueno, ¿y de qué manera estamos hablando de una articulación con el Caribe, que es un discurso literario caribeño? ¿A qué se refiere con eso? Había muchas variantes que no voy a profundizar ahorita. Giraba mucho en términos, mis intereses, creo por ese entonces iban más por asuntos de discursos identitarios, la representación de Yucatán en los textos, la idea de lo yucateco. Y eso me llevaba a explorar la idea de insularidad, la Yucatán como península, y eso jugaba con muchas de las representaciones de los que sí se encuentran en los discursos literarios de Yucatán como una isla o como una entidad separada, distante, no perteneciendo a la nación, ¿no? El otro asunto que empezaba yo a explorar en esa etapa era lo de la diversidad racial, porque ahí, pues, como Laura recordará, bueno, es más tarde que conocí a Laura, pero luego el asunto de que si el Caribe es solamente afrodescendiente o si el Caribe es más que afrodescendiente, ¿no? Creo que en el siglo XXI si hubiera empezado esta investigación en el siglo XXI, no hubiera tenido tantos obstáculos como cuando lo hacía en los 90, porque el cerrazón sobre la idea de que Caribe solamente es afrodescendiente se planteaba como un gran obstáculo, y era a veces, no, Yucatán no es afrodescendiente, y la lógica para muy extraña, entonces no puede ser caribeño. Decía, ¿por qué? ¿Por qué no? Y buscaba paralelos con áreas como las Guyanas, que tenían una estrecha relación con el Caribe, y desde el Caribe anglófono, y aquí sí hay una influencia muy fuerte del Caribe anglófono. Desde el Caribe anglófono, Guyana siempre había sido considerado parte del Caribe, país con más diversidad racial que Guyana, casi Surinam podría ser tener más, pero entonces digo, aquí no tenemos una situación definitoria a partir de lo afrodescendente, se está definiendo a partir de otras cosas, ¿no? Bueno, de ahí los temas fueron de esa parte que más bien se abocaba a una discusión del espacio Caribe y qué es el espacio Caribe.
me quedaba muy claro que las esencias, como decía Pedro, no tienen nada que ver, no puedes trabajar a partir de esencias, eran otros factores, ¿no? Una segunda etapa me llevaba a profundizar en los imaginarios, las representaciones de insularidad, la idea de un Caribe continental, no solamente Yucatán, sino los áreas continentales, es decir, su literatura, islas continentales, de alguna manera, porque observaba que hay conjugaciones entre región y nación en muchos de estos casos, ¿no? De ahí otras maneras de otros factores para mapear la zona, y allí me fui al huracán, por ejemplo, como tropo que podría mapearnos una especie de límites, digamos, ¿no? Y eso me interesaba porque era una manera de considerar más allá de las costas, ¿no? Porque me permitía mapear una zona que incluye las interiores, el impacto de los huracanes hacia dentro de los territorios y este tipo de conexiones, ¿no? De ahí exploraba más las conexiones de Yucatán y otros Caribes continentales como Belice y Guyana. Y las relaciones, en la parte anterior lo que surgió también era explorar costas y interiores, ¿no? Porque si ya no vas a limitar solamente por costas, hay que tomar en cuenta las interiores, entonces, ¿cuáles son esas conexiones, ¿no? O desconexiones, ¿no? O sea, las Antillas no son solamente sus costas, ¿verdad? Porque en el caso de Yucatán o Belice solamente vamos a pensar en la costa, ¿no? Y finalmente, pues estoy de regreso a los desplazamientos, las genealogías, y los feminismos que yo había dejado de lado, pero realmente cambia mucho mi perspectiva sobre la zona, sobre el área, cuando leemos, cuando recuperamos voces que no han sido necesariamente parte del canon. Ahorita hemos escuchado, creo que mayormente se han mencionado textos clásicos escritos por hombres en la mesa, y así lo recibí el libro de Arcadio que acabo de mencionar, Isabel, 4 o 5 grandes intelectuales, hombres, ¿no? Y cuando empezamos a recuperar poco a poco las otras voces de las mujeres, y lo he hecho en otros ámbitos, no solamente en el Caribe, que cambia tu perspectiva sobre la zona de una manera muy interesante, porque pues es la perspectiva desde donde están escribiendo las experiencias de vida que han vivido, su articulación y en muchos casos desarticulación con las grandes narrativas crea una perspectiva, un enfoque muy diferente, ¿no? Está volviendo muy interesante, ¿no? Entonces mis estudios de caso ahorita están más sobre mujeres y también retomando las tecnologías digitales. He tenido una enorme ayuda de una colega que está haciendo su postdoctoral con nosotras, que está trabajando humanidades digitales y haciendo maravillas, recuperando, ya tiene un catálogo de más de 1500 escritoras, mujeres latinoamericanas, ¿no? Que es fabuloso, ¿no? Y está súper incompleta todavía, ¿no? Pero la presencia de 1500 voces que yo reviso el catálogo, la mayoría de esas personas jamás las había escuchado en mi vida, es impresionante, ¿no? Entonces, eso me ha cambiado mucho la manera de mirar al espacio, ¿no? Pensando, pues no hay tiempo para hablar de todo eso, pero organicé como una bibliografía clásica de cada una de esas 5 etapas, ¿no? No voy a hablar de todos ellos, pero el primer libro que leí sobre el Caribe, y no era el libro completo, me pasó como a Pedro con Frackinal, con Moreno Frackinal, me regalaron ni siquiera me regalaron unas fotocopias, estamos hablando de 9, unas fotocopias de algunos capítulos de Main Currents of Caribbean Thought de Gordon Lewis. Y ese libro me abrió la cabeza sobre el Caribe, porque
porque Lewis, aun cuando escribe como anglófono, o sea, era británico, pero si no me equivoco, trabajó con Minix en Puerto Rico mucho tiempo, ¿no? Él y su esposa eran británicos, creo que, pero se hicieron casi puertorriqueños, ¿no? Pero le ¿Era jamaquina ella? Ah, ya. Sí, bien, civil. Pero para mí lo interesante de Lewis era que su libro abordaba un Caribe amplio, no era un Caribe anglófono o francófono o hispano, era un Caribe donde trazaba, o holandés, trazaba los nexos entre un Caribe, y eso era algo que, eso quiero, eso me amplió. Para mí no me funcionaba un Caribe fragmentado de acuerdo a lineamientos coloniales, básicamente, ¿no? Entonces eso ha sido un parteaguas para mí, ese texto. Sidney Mintz también, aunque les sorprenda a Pedro, pero el estudio de Sidney Mintz tiene un muy importante trabajo donde dice el Caribe como área sociocultural, ¿no? Entonces igual, desde mis intereses disciplinares, ya la posibilidad de abordar el Caribe desde lo sociocultural y no solo lo antropológico o históricamente o economía, etcétera, también abrió muchas aristas. Benítez Rojo con La isla que se repite, sobre todo en la edición definitiva que nadie lee porque todos quedan con la versión en inglés, que era muy diferente a la primera versión y a la última versión, pero La isla que se repite muy interesante. Y Glissant, con la poética de la relación y otras ideas de Glissant que permean siempre, ¿no? Aquí también hay cosas fascinantes porque cuando trazamos las cronologías de los libros, están surgiendo en diferentes zonas del Caribe, anglófono, francófono, ideas muy similares y no necesariamente porque se han leído el uno al otro o se han conocido, simplemente porque están respondiendo a ciertas experiencias y ciertos contactos, ¿no? Porque la idea del opaco de Glissant no es tan diferente a la idea de Brathwaite, de Campbell Brathwaite, de que el Caribe funciona de manera subterránea, ¿no? Son opacidades que ambos están identificando como maneras de cruzar, ¿no? La isla que se repite de Benítez y Glissant también tienen algunas nociones que coquetean juntos, ¿no? Y el problema con la plantación, yo agradezco ahora mucho a Pedro sus interrogaciones a la plantación. Yo no estaba muy lista para abandonar la presencia de la plantación y todavía no la abandono. Pero pensándolo con una propuesta de Franklin Knight, historiador que no recuerdo por dónde. ¿De dónde viene Franklin Knight? ¿Tú recuerdas? De Jamaica. ¿Es de Jamaica también? Pensé que era de otros. Ya. Franklin Knight, y coincide con algo que también dice en Cuba, Yolanda Wood, proponían, entendían el Caribe que había ciertos, decía Franklin Knight, que ciertos modelos ciertos eventos que ocurrían dentro del Caribe, pero muy raras veces de la misma manera en cada isla o en el mismo tiempo, ¿no? Entonces así me juego un poco con la plantación, porque si bien no es igual en cada isla y no está en todos los tiempos al mismo tiempo, en uno u otro lado impacta casi siempre hay una plantación en algún momento, menos tiempo en unos, más tiempo en otros. Entonces no me parece que lo voy a descartar como influencia, sobre todo que lo veo sus repercusiones en los discursos literarios, que es lo que yo estoy trabajando, ¿no? Pero no necesariamente, para mí, la parte de la plantación que más se repite no necesariamente es la máquina de Benítez, sino tal vez el elemento del esclavo, ¿no? O el trabajo coercionado, ¿no? De alguna manera. Entonces, no sé si no retomaría hoy, ya no retomaría el modelo de la plantación, del modelo anglófono tradicional, pero partes de la presencia de la plantación y sobre todo el esclavo
Porque puedes tener esclavos en plantación, ¿no? Pero no puedes tener plantación sin esclavo. Entonces ahí hay una cosa interesante, ¿no? Bueno, hay muchísimos en mi lista, que no voy a decir todo, igual luego paso a cosas bastante específicos para la insularidad. Hay un grupo muy interesante que es en Australia, que se juntaron, que estudian islas, el Pacífico en principio, pero la idea es insularidad, y lo han extendido también al Caribe. Cosas ya, ínsulas, insularidades, archipiélagos, hay toda una red semántica por ahí que genera cosas muy interesantes. Otro grupo de textos sobre caribes no insulares, como el Caribe colombiano, los otros caribes continentales, caribes diaspóricas, Caribe centroamericana. Hay grupos de bibliografía muy interesantes en cada uno de estos. Luego las otras abordajes no afrodescendientes, como lo indo-caribeño, que impacta más en el Caribe anglófono. En fin, por ahí va mis pensamientos, iba agrupando, bueno, ¿qué fueron como si las anclas de cada una de estas etapas de mi trabajo, ¿no? Y en términos de lo que probablemente comparte con mis colegas, es la primera etapa, cuando estoy pensando más en qué es el espacio Caribe y cómo de qué manera articula Yucatán con ese espacio Caribe, ¿no? Eso, están trabajos de Laura, por supuesto, con los límites del Golfo Caribe. Además, trabajos cartográficos muy importantes también. Figuras intelectuales que para mí nunca pueden faltar, como Stuart Hall, con identidades. Y George Lamming es otro fijo que tengo. Y igual habrán fijado que casi toda mi lista, con excepción de Laura, son hombres también. Pero ese asunto, Carpentier anda por ahí, Nancy Morricone, es una lista. Traté de hacer la lista pensando en, cuando estaba yo creciendo en Inglaterra, había un programa en la radio que escuchaban mis papás que se llamaba Desert Island Discs, los viniles. O sea, si imagina, tenían un entrevistado en cada programa, y la idea era que narraba su vida a partir de los libros que había marcado su vida, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo. Y la idea muy colonialista inglesa de imaginarte en una isla desierta, pues podías llevar tus 7 libros, 7 discos, perdón, eran discos, eran de música, 7 discos, un libro que no fuese la Biblia, y creo que creo que te regalaban Shakespeare. Muy, sí, es que es increíble lo colonialista que era. Entonces traté de pensar en 7, pero no pude quedarme con 7. No pude hacer como Isabel y quedar con 1, ¿no? Pero definitivamente o sea, el primero, recuerdo muy bien cuando me regalaron los pedazos de papel de Gordon Lewis. El primero fue Gordon Lewis, y es uno de que me impactó mucho. Y tal vez Lamen, no sé, tal vez llevaría esos. Pero un poco, y lo voy a dejar ahí. O sea, yo les iba a mostrar las tablas, pero no, es muy aburrido hacer eso. Pero un poco yo haría eso, ¿no? De un poco seleccionar los que más marcaron, o los que más discutí, ¿no? A veces había o sea, los que me hicieron cambiar de giro, ¿no? Dice, ok, por la ruta que estoy yendo, ya que leí esto, ya no me funciona, ¿no? Como me pasó con las plantaciones con Pedro, ¿no? Porque a mí me había enseñado el Caribe desde los modelos de la plantación, entonces había que sacudir eso. Entonces lo sacudí, no lo descarté, pero lo sacudí. Entonces ahí en esta lista hay muchas de esas discusiones que me hicieron pensar, ¿no? O sea, eso era el chiste, ¿no? O sea, que
cada vez que topaba con un obstáculo, buscar cuáles han sido las soluciones anteriores, si me funcionaban o no, y por qué no, y ir resolviendo otros caminos, ¿no? Y eso me llevó a así, la inserción de Yucatán, hablar del Caribe desde Yucatán, y ampliarlo, así creo que es mucho más interesante cuando pensamos las conexiones de un Caribe continental. O sea, si observamos el mar Caribe y las tierras que le bordean, la curva de arriba son las Antillas, la curva de abajo son los continentales, ¿no? Y la mirada a la isla desde ahí es muy interesante. Es un diálogo que en casi cada instante hay un diálogo con las ínsulas, con las Antillas, ¿no? Y de acuerdo con Isabel, esos desplazamientos y genealogías y las rutas es donde he vuelto a aterrizar. O sea, yo no puedo comprender un Caribe sin los desplazamientos, ¿no? Sin esas rutas y conexiones. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Flor.